Hola hermanos, este es un video que quiere explicar algunos detalles relacionados con la transición que ya es inmediata. En mi último video yo decía que estaba entrando y saliendo continuamente ya de la isla para organizar todos los pasos previos a la constitución del gobierno de transición, a la ley de transición, al asentamiento del partido Cubanos Unidos buscando amanecer como parte de ese gobierno de transición, a la organización del Laboratorio de Ideas, un think tank que apoya con ideas al partido y por tanto al gobierno, que es una fundación que hemos creado con el aporte y la ayuda de muchos de vosotros. Y todo esto lo voy organizando ya pasando cada vez más tiempo en La Habana. Acostumbro a que cada uno quiera interpretar lo que digo a su forma, pero una cosa es lo que los demás interpretan y otra cosa es lo que yo digo exactamente. Yo me responsabilizo de lo que digo, no de lo que otros interpretan. Así, yo estoy entrando y saliendo de La Habana no porque sea comunista, como deducen muchos inteligentes, entre comillas, sino porque llevo meses explicando que estamos reunidos con el régimen castrista para lograr la creación de un gobierno de transición conjunto que nos lleve de este régimen de privación de libertades y de privaciones económicas a un régimen resplandeciente, plenamente democrático, después de elecciones libres. Y el paso para lograrlo es un paso de transición conjunta junto con el PCC y Cubanos Unidos buscando amanecer. Obviamente, cuando se llega al acuerdo para negociar, sentar las bases de este gobierno de transición, ya no soy exactamente un enemigo del régimen, ya soy alguien que colabora interesadamente, igual que ellos, en la creación de un gobierno de transición. Y por tanto, no es que me dejen entrar y salir sin problemas, es que me dan todas las facilidades habidas y por haber para entrar, alojarme, estar, trabajar y salir a mi antojo y a mi voluntad. A mí, a todos los que van a estar conmigo constituyendo la parte de Cubanos Unidos en el gobierno de transición y a todos los que son el núcleo duro del partido Cubanos Unidos. Estamos entrando y saliendo para organizarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué nos dejan hacer todo esto? ¿Por qué hemos logrado todo esto? Porque cuando nosotros nos sentamos a negociar con el régimen castrista, antes, hace muchísimo tiempo, hicimos dos cosas que muchos olvidáis. Una, ganarnos el apoyo de los dos partidos norteamericanos ante un plan que vieron que era el único posible. De los dos partidos, para que no tuviera que ver con uno gana, otro pierde, empezamos, continuamos, nos paramos. Y por otro lado, y gracias a los dos partidos norteamericanos, se pudo negociar con el resto de potencias en intercambio de fichas de juego en geoestrategia internacional el apoyo, o por lo menos el no obstáculo, de Cuba y de China y el apoyo de la Unión Europea. Una vez que teníamos todo esto controlado y garantizado, nosotros demostramos al régimen castrista primero que teníamos todos estos apoyos, como se lo hicieron ver sus propios amigos y enemigos, es decir, como se lo hicieron ver Rusia, China y los dos partidos norteamericanos. También se lo hicimos ver nosotros, pero es que nosotros antes ya habíamos demostrado fuerza en su momento haciendo dos cosas. Una, convertirnos en un elemento señero y conocido de la lucha contra el castrismo. Recordad hace 3 o 4 años quién era la persona más seguida en las redes. Y dos, demostrar al régimen castrista que conocíamos todos los vericuetos económicos que tiene la cúpula castrista escondida en el exterior. Y que por tanto, una vez que teníamos el apoyo de las potencias extranjeras, podíamos acudir a tribunales internacionales para retenerles todo lo que tenían. Por eso yo, recordad, anticipé hace mucho tiempo toda la pelea contra el castrismo en Inglaterra, en el Reino Unido. Y por eso se ha desvelado y tirado de la manta de muchísimas acciones económicas contra la cúpula.
En realidad, hace 3 o 4 años, lo que estamos haciendo era una parte de la estrategia global que consistía no en desproveer al régimen de las cantidades que tenía escondidas en el exterior, sino demostrarles que teníamos la capacidad y el conocimiento para hacerlo y los apoyos internacionales que de requerirlo nos ayudarían a hacerlo. Y sobre esas bases nos sentamos a negociar con el régimen castrista, al principio en México en abril, y desde entonces hemos seguido sentando todas las bases, acogiéndonos a un camino que consistía en seguir las leyes cubanas para transformarlas en leyes de transición que deriven a su vez en leyes democráticas. Voy a explicar este detalle también. Hasta que se constituya el gobierno de transición, para lo que queda muchísimo menos de lo que pensáis, nos tenemos que regir por la legislación cubana. Y para eso hemos tenido que estar trabajando junto con la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, todas las transformaciones que permitan desembocar en una ley de transición que se avenga a los requisitos de la ley de transición derivados de la legislación transformada actual en Cuba. ¿Qué quiere decir esto? En Cuba hay unos requisitos ahora mismo para constituir gobiernos, y Cuba es constitucionalmente una república de partido único. Eso hay que transformarlo para que haya 2 partidos al principio y como mínimo. Después hay una serie de requisitos para asumir la presidencia, pero para la presidencia definitiva, no para la presidencia de un gobierno de transición, que es un asunto novedoso y por tanto no ilegal sino alegal, es decir, no contemplado en la legislación, y por lo tanto podemos acudir a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea para crear la legislación de soporte que permita todo esto. Tratar de explicar todo lo que hacemos, una serie de personas, con una serie de respaldos, con una serie de potencias, con una serie de mesas de negociación, en unos minutos de video, a alguien, y perdonad, pero muchos de vosotros no conocéis de asuntos jurídicos ni constitucionales, es muy difícil, pero realmente lo importante no es explicarlo, es hacerlo. Entonces, queda claro que yo puedo entrar y salir a mi voluntad en la isla, no porque sea connivente con el régimen castrista, sino porque hemos demostrado la fuerza para sentarnos a negociar con ellos hasta que se avengan, porque han visto el respaldo internacional con el que contamos para hacer un gobierno de transición. Por eso me dejan entrar y salir. No voy a poner bombas en la Plaza de la Revolución, voy a sentarme en las mesas de negociación para construir un gobierno de transición conjunto. Segundo lugar, nosotros podemos hacer todo esto porque contamos con el apoyo internacional previo, anterior. Nosotros no copiamos a nadie, nosotros somos pioneros a la hora de ejecutar nuestros planes estratégicos. Yo no sé si en otro país hermano, y ojalá les salga bien, creen que lo primero es convocar elecciones libres y después tratar de arreglar un estropicio que era previsible después de convocar elecciones libres cuando no pueden ser libres porque están sujetos a una tiranía como es la chavista o la madurista. Esa es la vía que ellos eligieron. Ojalá les salga bien arreglarlo. Nosotros no lo hacemos así, lo hacemos justo al revés. Primero negociamos el cambio y después, en su momento, plantearemos las elecciones libres. Cuando nosotros planteemos las elecciones libres, tenemos el poder suficiente de control para que nadie nos engañe, para que nadie nos estafe, para que nadie nos manipule. El control electoral, el control del sistema electoral, de la fecha de elecciones, del hecho mismo de las elecciones y sobre todo del recuento, estará de parte del gobierno, pero es que el gobierno para entonces será un gobierno conjunto, un gobierno de transición. Un gobierno conformado por 2 partes. Y me atrevo a decir una de las 2 partes, la parte de Cubanos Unidos Buscando Amanecer. No hay trampa posible entonces. Yo me alegro muchísimo de que los venezolanos logren ser libres, pero os voy a decir una cosa. Vamos a llegar en Cuba antes a la transición que los venezolanos a la libertad. Os lo digo con absoluta seguridad. ¿Por qué? Porque han buscado un camino muy enmarañado. Ya lo hicieron una vez.
cuando buscaron a Juan Guaidó, cuando crearon una asamblea paralela, cuando le nombraron y consiguieron un apoyo para que los gobiernos apoyaran a Juan Guaidó, al final no pasó nada, porque es una cuestión enmarañadísima. Hay que conocer cómo piensan y cómo actúan en política, en geopolítica internacional los gobiernos, cómo mueven piezas, cómo intercambian piezas de juego, cómo buscan el control de determinadas zonas geográficas, políticas, a cambio de la cesión de otras piezas de menor valor. Están jugando al ajedrez internacional y hay que jugar con eso, pero hay que llevar la partida hecha, la partida conducida, a la hora de sentarse a negociar. ¿Cómo se nos va a ocurrir caer en la trampa? Fijaros, trasladarlo de Venezuela a Cuba. ¿No os dais cuenta que es absolutamente inútil que nosotros ahora mismo estuviéramos defendiendo la convocatoria de elecciones libres? Ahora, toda la presión que se pudiera y que hemos organizado para organizar la transición en Cuba, la estaríamos derrochando, dilapidando, si esa fuerza fuese para que el régimen convocase elecciones. Las convocaría, porque esta fuerza no tiene capacidad el régimen de enfrentarse a ella. Ya lo vais a ver. Pero la derrocharíamos si lo que logramos es que se convoquen elecciones libres. Nos harían todas las trampas habidas y por haber. No, nosotros toda esta fuerza la hacemos para conseguir la transición, sentarnos con ellos. La forma de quitar al castrismo del medio es sentarnos con ellos, gobernar con ellos y llevarlo junto con ellos a unas elecciones libres en su momento y después de la transición, donde le demos al pueblo cubano, a los de dentro y a los de fuera, toda la capacidad de decidir ellos, en libertad y con todas las garantías. Y si el pueblo masivamente entonces decide no otorgar su voto al Partido Comunista, se terminó el Partido Comunista porque el pueblo en su mayoría lo ha decidido. Si es que no hay otra forma. Van 65 años en Cuba porque estáis decidiendo cosas en línea recta y nada en política internacional en ninguna parte del mundo funciona en línea recta. Invadir Cuba. Qué bonito, qué divertido, qué inútil y qué ineficaz. Jamás se ha conseguido ni se va a conseguir. 2. ¿Ir a qué? ¿A qué? ¿Qué queréis hacer con el régimen sin el respaldo internacional fuerte que no sea transicionar junto con ellos, acogiéndonos a su legislación para crear una legislación puente, que es la legislación de la transición, hasta llevar a la nueva legislación democrática basada en los postulados de la nueva asamblea, elegida proporcionalmente a los votos de los cubanos libremente en su momento? Es que está clarísimo que no hay otro vínculo ni otro método. Para las plataformas en las redes es divertidísimo vestirse de soldadito, ponerse un fusil y hacerse el soldadito sobre cosas que no van a existir. Y crear o buscar granitos de poder fuera de Cuba, haciendo o alentando el querer ser o el querer figurar. Todo eso no sirve para nada. ¿No os dais cuenta que no sirve para nada? ¿No os dais cuenta que no ha servido para nada? Luego, por supuesto que entro y que salgo de Cuba, porque voy a ser el socio estratégico del régimen cubano para dos cosas. Para nosotros, para conseguir la transición que nos lleve a que el pueblo cubano decida soberanamente, libremente. Y para ellos, porque es la única forma de salvarse tal como están las cosas en la isla. Y claro que hay que hacer determinadas cesiones, pero hay que hacer cesiones estratégicas para llegar a donde queremos llegar. Para llegar a donde queremos llegar. Y os garantizo que desde el primer día que constituyamos el gobierno de transición, ya estamos mejor de lo que estamos ahora. Ya estamos mejor de lo que estamos ahora. Y cada paso que damos es un paso que está cimentado, consolidado, asegurado. No pasos como ir corriendo unas elecciones libres para después tener que volver otra vez a subirse a un camión con un altavoz a gritar que el pueblo se una para hacer no sé qué. Nada. Todo eso es correr mucho para luego echar para atrás. Seguiremos comentando cosas, pero por favor, me gustaría más humildad en los que disteis con teclas equivocadas.